¡Ole! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en el garaje y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer, vamos a desmontar el circuito de admisión, el filtro y los tubos, ¿vale? Para llegar a la válvula de relentín. Vamos a sacar esa válvula y vamos a limpiarla por dentro. Por dentro tiene un mecanismo que tiene que ir suelto, ¿vale? Para regular el relentín y hacer la lectura, y eso se suele manchar y se queda enganchado. Entonces ya no hace su función. En el vídeo de hoy vamos a desmontarlo, vamos a sacarlo fuera y vamos a limpiarlo. Vamos a colocarlo y vamos a ver si este es nuestro problema. Dale a like, suscríbete al canal y vamos a ello. Ya aquí en el motor, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el habitáculo entero del filtro. Para ello hay que desenganchar aquí, que es muy sencillo. Va a haber que desenganchar del caudalímetro, que también es muy sencillo, tiene unas clemitas y tiras. Ahí, ¿vale? Ya está fuera. Y quitando estos dos tornillos. Estos dos tornillos son una 10, vamos a quitarlos. Este se nos ha salido la tuerca, ¿vale? Ahora la pondremos bien, aquí. Vamos a sacar todo ya. Tiramos de esta hacia atrás. Y bien, ya tenemos aquí el habitáculo entero. Lo dejamos por un lado. Desconectamos el caudalímetro. Vamos a dejarlo por aquí enganchado para que no se nos pierda y luego saber dónde va. Vamos a quitar esta manguerita de admisión. Vamos a echarla para atrás. Ahí. Y ahora vamos a quitar el tubo de admisión. Para ello tenemos aquí abajo un tornillo, una brida con un tornillo plano o una llave del 8. Pues vamos a por ella y la sacamos. Tenemos aquí la llave del 8. Está un poco de difícil acceso. Ahí está. Tenemos el tubo ya fuera. Vamos a retirar ahora la visa, como hicimos el otro día. Sacamos los dos tornillos, este de aquí arriba y este de aquí abajo, con la llave del 10. Ya hemos quitado la visa, los dos tornillos y la sacamos. Bueno, espero que aquí la estéis viendo bien, ¿vale? Aquí dentro está la válvula, ¿vale? Del relentín, que es este cable, este conector que viene de aquí, ¿vale? Y sale de este tubo. Este tubo es el que va a la válvula de relentín. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar esta arandelita con este tornillo y quitar esta otra arandelita abajo con ese otro tornillo para que salga todo este tubo y con este tubo enganchado, ¿vale? Y ya sale. Y luego quitar este tornillo, este y este, ¿vale? Que es el soporte para poder acceder a la válvula. Vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos quitado
el trozo este de tubo, ¿vale? Aflojando los dos tornillos. Hemos tenido que hacer un poquito palanquita porque estaba bien pegado. Y nada, pues también hemos quitado los 3 tornillos como hemos dicho, este, la tuerca y este tornillo de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al quitar la tuerca sale ya el agarre de la centralita. Vamos a echarle para un lado y aquí atrás tenemos la válvula. Os voy a dejar en el soporte porque la válvula por el otro lado está agarrada, ¿vale? Vamos a soltar el conector y hay que tirar un poquito. Bueno, os voy a dejar en el soporte y vamos a hacerlo. Vale, ahora vamos a quitar primero el conector, ¿vale? Tiramos para atrás y desconectamos. Ahí está. Y ahora hay que quitarla de atrás. Hay que tirar un poquito fuerte, ¿vale? Y aquí la tenemos. La desenganchamos. Ahí está. Dejamos esto más o menos colocado. Ahí. Y aquí tenemos. No parece que está muy mal, pero bueno. Vamos a verla bien y vamos a limpiarla. Bueno, ya estamos aquí para hacer la limpieza de la válvula. Tenemos por aquí un trozo de papel, ¿vale? Para no mojar la mesa ni mancharla. Tenemos por aquí un trozo de bayeta que lo hemos cortado en bayeta sucia antigua, que ahora os explicaré para qué la vamos a usar. Y tenemos descarbonizante, ¿vale? De piezas internas y externas. Para que podáis ver, mira, esta es la piececita, si veis está bastante negro. Y esa piececita de ahí dentro, que está justo en el centro, es la que se tiene que mover, ¿vale? Que en este caso sí que se mueve, está bastante sucio por dentro, pero sí que se mueve y actúa. Esta es la que nos hace regular el ralentí, ¿vale? Vamos a limpiarlo bien y nada, vamos a dejarlo brillante. Para ello, ponemos aquí, echamos el descarbonizante, ahí, ¿vale? Mirad cómo empieza a caer ya todo sucio. Vamos a dejar que caiga bien del todo. Y ahora hacemos lo mismo por el otro lado. Vale, por este lado está mucho más abierto, ¿vale? Cae de golpe. Pero si nos fijamos, por aquí no cae de golpe. Va cayendo poco a poco. Vale. Para eso tenemos la bayeta. Vamos a meterla y a limpiar. Cogemos un destornillador finito, ¿vale? Para llegar hasta el final, metemos el papel para no arañar. Digo el papel, la bayeta, y limpiamos en el fondo. Y por el otro lado igual. Mirad cómo está saliendo la bayeta, ¿vale? Vamos a darle otra vez. Como podéis ver, mirad, ya aparece otra pieza, ¿eh? Por dentro bien limpita, por los dos lados. Todavía queda algún restillo ahí al final. Vamos a darle bien a esos restillos y la montamos en el coche. Bueno, una vez ya limpia,
por los dos lados, si os fijáis. ¿Veis? Bien limpita. Y por el otro lado también, bien limpita. Perfecta. Pues nada, ahora solo queda suscribiros aquí, ¿vale? Darle a like y montar la válvula en el coche. Para montar la válvula, si os fijáis, este lado tiene un diámetro inferior al de este otro, ¿vale? Y de todas formas tenéis aquí una flechita, ¿vale? Que marca la entrada del aire. Por lo tanto, la válvula va en esta posición. Esto es lo que entra al motor y esto es lo que sale al tubo de admisión. Bueno, vamos a montarlo. Vamos a ponerlo otra vez en el soporte, que nos ha costado bastante el sacarlo, a ver si cuesta menos el meterlo. Aquí la tenemos ya en el enganche y vamos a meterla para adentro. Voy a meterme por aquí para ver exactamente. Ahí. Apretamos y ya está. Enganchamos aquí. Apretamos bien la válvula para que se enganche por detrás. Y listo. Ahora vamos a poner los tornillos y la tuerca que lleva. Vamos a poner primero los tornillos, que es lo que hace que no se mueva la válvula. Una vez que ya tenemos los tres tornillos apretados, vamos a conectar la válvula simplemente empujando. Ahí está. Vamos a apretar aquí. Entra bastante bien. Lo que cuesta es más sacarlo que meterlo. Ahí está. Vamos a por el destornillador y los apretamos. Cuando ya los hemos apretado y está bastante fuerte, vamos a poner la visa. Ahí está, ¿vale? La conectamos ya para que no se nos olvide. Y le metemos los tornillos. Oh, hay que conectarla después de meter los tornillos, que si no es muy difícil. Ahora sí, ya conectamos la visa. Tenemos aquí el cable, ¿vale? Y ponemos el tubo de admisión. Ponemos la junta.
Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí. Y ahora ya apretamos. Tenemos la llave del 6 con un alargador. Ahí lo tenemos ya apretado, ¿vale? Ya no se sale. Vamos a montar el habitáculo del filtro, pero antes este manguito lo colocamos. Ahí. Ponemos esto. Así. Y vamos a colocar la caja del filtro. Es muy sencillo y rápido. Ahí. Ahí. Y estos dos tornillos. Son del 10. Cuando ya tenemos los dos tornillos del filtro puesto, colocamos la salida, bueno, la entrada de aire del exterior, ¿vale? Ahí está. Se nos ha olvidado, por cierto, el cable del caudalímetro. Gran fallo. Menos mal que lo tenemos aquí al lado, ¿vale? Y lo conectamos. Ahí está. Pues ahora vamos a arrancar el coche y a ver si hemos solucionado algo. Bueno chicos, pues hasta aquí el día de hoy. Ya lo hemos dejado montado, ya se ha quedado bien, hemos arrancado, el relentín más o menos está bien. Son ya las 10:30 de la noche. Vamos a dejarlo por aquí. Mañana y pasado iremos probando el coche mientras vamos a trabajar, vamos a comprar, etcétera. Y en este mismo vídeo a continuación veréis si lo hemos solucionado o no, que lo voy a estar probando 2 o 3 días. Pues nada, hasta mañana. ¡Ole! 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 Bueno, pues llevamos ya 4 días probando el coche y estoy súper contento. Deciros que el relentín inestable ha desaparecido, no me ha vuelto a pasar. Y además, deciros también que he notado un gran tirón en el coche. Es decir, antes cuando metía primera y salía acelerando un poquito, el coche como que se venía abajo y ya salía. Pues ahora metes primera, aceleras un poquito y el coche ya tira muchísimo más. Es una de las cosas que no lo había echado de menos, porque ya te vas acostumbrando, pero ahora se nota el gran cambio. El relentín inestable no ha vuelto a aparecer, ¿vale? Ni dejando el coche en primera que salga el solo, no se bajan las revoluciones, nada de nada. Por lo tanto, lo podemos dar por bueno como solucionado. Espero que este vídeo os sirva para limpiar vuestra válvula de relentín y mejoréis el relentín inestable. Dale a like, suscríbete al canal y hasta el siguiente vídeo.